En la historia gloriosa y terrible de las conquistas militares, hay un nombre que destaca por encima de todos los demás. Un guerrero, un rey, una leyenda. Alejandro Magno. Nunca ha habido otro como él en el mundo. Nacido de una madre despiadada. Creía que su madre se comunicaba con un ser superior. Educado por un filósofo brillante. Uno de los pensadores más influyentes del mundo, Aristóteles. Motivado por un padre dominante. Desenvainaban rápidamente las espadas y la sangre fluía con ligereza. Guerrero macedonio a los 14 años. General a los 18. Rey a los 20. Al mando de 40.000 soldados ansiosos de guerra. Dejó un gran legado y una historia controvertida que han perdurado hasta nuestros días. Alejandro Magno. Hace más de 2000 años, este era el hogar de un hombre al que muchos consideran el guerrero más importante de la historia. Estamos en el norte de Grecia, en los restos de la antigua ciudad de Pella, donde se levantaba el palacio del rey Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno. Alejandro fue educado aquí en el siglo IV a.C. para conquistar el mundo. Vamos a explorar el recorrido de esas conquistas que se produjeron a lo largo de 12 años y 40.000 kilómetros y cubrieron los territorios de lo que ahora son Grecia, Turquía, Líbano, Egipto, Irán, Irak, Afganistán y Pakistán. Examinaremos la personalidad compleja de un hombre que quizás se consideraba a sí mismo un dios, pero que murió a los 32 años como un simple mortal. Al igual que Alejandro, nosotros también tenemos una misión: responder preguntas que se han hecho los historiadores durante siglos. ¿Quién fue Alejandro? ¿Qué lo motivaba? ¿Y cómo pudo conquistar un imperio tan vasto a una edad tan temprana? La mayor parte de lo que sabemos de Alejandro Magno procede de 4 historiadores antiguos que escribieron varios cientos de años después de la muerte de Alejandro en el año 323 a.C. Basaron sus manuscritos en los diarios de hombres que vivieron y lucharon junto a este guerrero legendario. Esos historiadores son Arriano, escritor y estadista griego, Diodoro de Sicilia, Curtio Rufo de Roma y el filósofo griego Plutarco, el único escritor que documentó la infancia de Alejandro y dedicó mucho tiempo a analizar su carácter. Cuando un retratista se propone crear un parecido, confía sobre todo en la cara y en la expresión de los ojos y presta menos atención a otras partes del cuerpo. Del mismo modo, intento yo estudiar las acciones que revelan el funcionamiento del alma. Y así empezamos la historia increíble de un hombre que vivió una corta vida de 32 años, pero consiguió la inmortalidad histórica. Estamos en el 356 a.C., el año del nacimiento de Alejandro. En una zona del norte de Grecia conocida como Macedonia, gobierna el rey Filipo II sobre una población que otros griegos consideran inferior. Tenemos la impresión de que los macedonios eran analfabetos, de que eran brutos. Estaban por debajo del nivel cultural del que hacían gala muchos atenienses y de que además eran peligrosos, como demuestra el rey Filipo II. Pero los macedonios son muy ricos. Controlan zonas llenas de minas de oro y de plata. Filipo explota esas riquezas al máximo. Reúne y entrena a un ejército que está entre los mejores del mundo. El reino de Filipo supuso un gran trauma para ellos. No entendían que el desorganizado reino macedonio se hubiera organizado de pronto gracias a las minas. Poseía un poder económico enorme. Pero donde hay poder, también hay pasión. En el año 357 a.C., Filipo, de 26 años, se apasiona por una joven llamada Olimpias, de la región griega del Épiro. Pide su mano en matrimonio y Olimpias acepta convertirse en una de sus numerosas esposas.
Tenía fama de casarse con una mujer distinta en cada campaña. Y la causa de ese comentario era que quería hacerse invulnerable diplomáticamente, contrayendo distintas alianzas. Filipo está enamorado de la belleza de Olimpias, pero no sabe que ella posee un lado salvaje, excéntrico, que está metida en cultos místicos y mitologías. Ella tiene un carácter fuerte y le interesa la política, la religión, pero sobre todo la dinastía. No se confundan. El interés principal de Olimpias a lo largo de su vida fue ver en el trono a su hijo Alejandro. Creo que se mostró muy despiadada en lo concerniente a la sucesión de su hijo Alejandro. El matrimonio de Filipo con Olimpias produce al rey preocupaciones y desafíos más grandes que los que tiene que afrontar en el campo de batalla. La noche antes de que se consumara el matrimonio, la novia soñó que un rayo golpeaba su vientre. Filipo se vio a sí mismo en un sueño, sellando el vientre de su esposa, y en el sello había la figura de un león. En otro momento, Filipo vio una serpiente tendida al lado de Olimpias, mientras ésta dormía. Y eso debilitó y enfrió su pasión por ella. A partir de ese momento, se acostaba raramente con ella. O bien tenía miedo de que le lanzara algún conjuro diabólico, o creía que ella se comunicaba con un ser superior. La relación entre Filipo y Olimpias está destinada a ser tormentosa. Filipo vio personalmente en secreto a la serpiente que yacía en el lecho con Olimpias. La experiencia le preocupó mucho. A Zeus, el rey de todos los dioses griegos, se le representaba a menudo en forma de serpiente. Filipo siente un deseo ardiente por saber si el niño que nacerá de Olimpias ha sido engendrado por él, o quizá, aunque inimaginable, por Zeus. Solo hay un lugar donde pueda encontrar la respuesta: en el oráculo de Apolo en Delfos. Así era Delfos en el siglo IV a.C. Una ciudad próspera, centro de comercio, de religión y de competiciones atléticas. Esto es Delfos hoy. Las columnas del templo de Apolo se elevan todavía majestuosamente en la magnífica ladera desde la que se divisa el Golfo de Corinto. Cuando nosotros oímos las palabras oráculo de Delfos, lo que entendemos es el lugar. La persona era el profeta. Lo que decía era la profecía. Ese es el lugar sagrado que estaba dedicado a Apolo. Y Apolo era el dios del sol, el dios de la música y la poesía. Por otra parte, en Delfos, Apolo podía predecir el futuro a la gente, y eso le daba un carisma especial. Por eso se llamaba oráculo, y eso es el oráculo de Delfos. Dentro del oráculo se pueden ver los tesoros, las estatuas, las dedicatorias, el templo. Ese es el edificio más importante. Debajo estaba el sótano, la habitación sagrada, y la sacerdotisa decía el futuro a la gente desde allí. En los meses anteriores al nacimiento de Alejandro, en el 356 a.C., solo hay una pregunta que Filipo quiera hacerle al oráculo de Delfos. ¿Su hijo será hijo de un mortal o de un dios? Filipo envía un emisario aquí a Delfos a consultar con el oráculo de Apolo sobre el significado de lo que ha presenciado. El oráculo, aunque no reconoce directamente que Alejandro sea hijo de un dios, le dice a Filipo que haga sacrificios a Zeus y lo reverencia por encima de las demás deidades.
El oráculo añade que Filipo perderá la vista del ojo con el que se asomó al dormitorio y vio a Olimpia con la serpiente. Una profecía que se cumplirá 2 años más tarde, cuando Filipo es herido de gravedad en una batalla. Ese tipo de historias, contadas por los historiadores antiguos, se ven hoy con escepticismo. Todo el mundo dice, oh, bueno, si te asomas por el ojo de la cerradura y ves a tu esposa refocilándose con una anaconda grande, bueno, eso puede trastornarte un poco. Independientemente de su relación con los dioses, el niño que nace de Olimpias en el verano del 356 a.C. está destinado a llevar victorias y tragedias a su país, su familia y a sí mismo, con el nombre de Alejandro Magno. En la época del nacimiento de Alejandro Magno, en el 356 a.C., las tropas de Filipo II están ocupadas ampliando el reino. En la región de Macedonia, al norte de Grecia, hay 2 ciudades prominentes. Aigai, llamada ahora Vergina, es la primera capital macedonia y sigue siendo un centro activo de devoción por la tradición, arte y política. Todavía existen los restos de un palacio grande, así como un teatro al aire libre donde se celebran festivales, actuaciones y competiciones atléticas. En el siglo IV a.C., Pella se convierte en la capital macedonia y el hogar del rey Filipo II. Aquí es donde crece Alejandro Magno. Lleva una vida de príncipe, pero no es un niño rico mimado ni mucho menos. Su ambición y su curiosidad por el mundo son ilimitadas. Alejandro es un chico de una gran inteligencia. Su autor favorito es Homero y duerme con una copia de los poemas de Homero al lado de la cama. En Pella asiste a la escuela reservada a los hijos de la nobleza macedonia. En esa academia recibe un entrenamiento académico, atlético y militar. Pero a los 13 años sucede algo que convence a Filipo de que la inteligencia de su hijo solo se ve superada por su valor. Hubo un día en el que Filoneico de Tesalia llevó a Filipo un caballo llamado Bucéfalo, que ofreció venderle por 13 talentos. El rey y sus amigos bajaron a la llanura a presenciar las pruebas del caballo y llegaron a la conclusión de que era salvaje e incontrolable. Filipo ordenó que se lo llevaran. Pero Alejandro, que estaba cerca, comentó: se van a perder un gran caballo, y solo porque no saben controlarlo ni se atreven a intentarlo. Alejandro se acercó a Bucéfalo, lo sujetó por la brida y lo colocó en dirección al sol, porque había notado que el caballo se asustaba de su sombra. Alejandro montó el caballo y lo puso al trote con su voz y un gesto del pie. Filipo y sus amigos contuvieron el aliento, temerosos hasta que vieron a Alejandro regresar triunfante. Su padre, nos dicen, llegó a llorar de alegría. Cuando Alejandro desmontó, lo besó y le dijo: hijo mío, tendrás que encontrar un reino lo bastante grande para tus ambiciones. Macedonia es demasiado pequeña para ti. Realidad o ficción, la leyenda dice que Bucéfalo se convirtió en el caballo predilecto de Alejandro, un caballo que montó en la batalla en años posteriores. El rey Filipo está tan impresionado con su hijo que decide que los profesores de la corte de Macedonia no pueden ofrecerle el desafío intelectual que merece, y le busca un tutor nuevo. Un hombre que ha pasado a la historia como uno de los pensadores más influyentes del mundo, Aristóteles. Filipo también proporciona a su hijo un entorno mágico en el que aprender. Este es el recinto de las ninfas en Mieza, parte de los jardines legendarios de Midas. Estos arroyos, grutas y senderos en sombra se consideraban sagrados para las ninfas, diosas mitológicas que eran espíritus de la naturaleza.